Y entonces vamos a comenzar con el capítulo 3. Así que si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 3. Muy bien, estuvimos viendo en el capítulo 1, ¿verdad? Que Pedro los animaba a crecer en su vida, ¿verdad? Que aparte de creer en Cristo como Salvador, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, que había que poner ciertas cosas, ¿sí? Y estas cosas se pueden hacer porque tenemos la naturaleza divina en nuestra vida. Así dice el versículo 4. Y así que dice, pongan toda diligencia, capítulo 1 versículo 5, ¿verdad? Y añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Sí? Y si se hacen estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Sí? Y ya que ha estado enseñando de los falsos maestros, ¿verdad? Tan fácil que es caer en sus... Falso. ¿Mandé? En sus falsas enseñanzas. Sí, sus falsas enseñanzas y como son tan, buscan dinero, buscan placeres, fácil que otras personas añadan a ellos, ¿verdad? Pero dice, mire, ustedes, si maduran, no van a caer jamás. ¿Sí? Entonces, al llegar al capítulo 2 ya nos estuvo hablando acerca de los falsos profetas, cómo son, y qué bárbaro, ¿eh? Cómo los ofende, a los falsos profetas, porque así son, ¿verdad? Y al llegar al capítulo 3 comienza a hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Ya en el capítulo 2 atacó a los herejes. Pero aquí en su corazón de pastor, ¿verdad? En capítulo 3 les anima a ser fieles, ¿verdad? Les habla del amor, ¿verdad? Repite varias veces la palabra amados en en el versículo 1, versículo 8, versículo 14 y versículo 17. Dice, amados, ¿verdad? Entonces, Pedro les escribía por el amor que les tenía, ¿sí? Así que había un interés personal los destinatarios. Eh, Posiblemente el capítulo 2 se refiere a dudar de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso en el capítulo 3 viene a confirmar la venida del Señor. Y comienza hablando de los burladores. Ya lo ha dicho en el versículo, en el capítulo 2, pero aquí dice en el versículo 1 al cuadro, habla de los burladores y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí otra vez comienza a hablar de los falsos maestros, ¿verdad? De los burladores. Y y como digo, el versículo 1 habla de recordarles, ¿verdad? Esa es la segunda carta que os escribo. ¿Sí? Y quiero recordarles, y es bueno ser recordados, ¿verdad? El hombre necesita ser recordado, ¿sí? Así que dice ahí, quiero despertar, es un total despertamiento, ¿verdad? Nada de sueño, ¿verdad? Despertar y dice su limpio entendimiento. Aquí habla de una mente sincera, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa, que es una palabra latina que sincera, que no le pongan cera a las cosas que se rompieron, ¿verdad? Porque ya no son, digamos, fidedignas o ya no son reales, ¿verdad? Así que debemos tener limpio entendimiento, pero sincera, sin engaño,
¿sí? Manteniendo cosas puras. Entonces, para mantener cosas puras, ya hemos visto Filipenses 4:8, pero vale la pena recordar Filipenses 4:8 de cómo podemos mantener este, nuestra mente. Así dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No estar pensando en, ay, mira lo que me hizo, ay, mira lo que hace, mira cómo se comporta. No, si queremos caminar bien, ¿verdad? Tenemos que meter a nuestra mente todo lo que es justo, ¿verdad? Todo lo puro, ¿verdad? No meter engaños ni meter cosas que no nos caen bien, ¿verdad? Porque eso no nos ayuda en nada, sino más bien meter a nuestra mente todo lo que es verdadero, lo honesto, todo, lo justo, lo puro, lo amable. Si algo de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de pensar, mejor metan estas cosas en su mente. No estoy pensando nada más en las cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces aquí dice, metan buenas cosas a su vida, ¿verdad? Y entonces en el versículo 2 comienza a hablar de los profetas. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿verdad? Aquí se une la enseñanza en la misma cosa, ¿verdad? Les exhorta a recordar, a tener memoria, ¿verdad? Aquí habla del mandamiento que se puede referir a la segunda venida del Señor, ¿verdad? Porque es de lo que va a comenzar a hablar el pasaje de la segunda venida del Señor. Y esto pues lo enseñaron los apóstoles, o lo estaban enseñando los apóstoles cuando Pedro estaba ahí. Y eso se refiere a los 12 apóstoles. eh, y también, pues, eh, los apóstoles estaban metidos en esto de enseñar, y por eso dice ahí a los apóstoles, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Eh, Pedro entendía que él y sus lectores vivían en los últimos días, por eso dice ahí en los postreros días. Eh, y dice que en estos días van a aparecer, ¿qué? Burladores, ¿sí? Ahora, Cristo dijo lo mismo que está diciendo aquí Pedro, allá en Mateo 24, versículos 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte diciendo, Dios, dinos, cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, aquí le decía, miren, en estos días van a venir, y así como lo está diciendo Pedro, vendrán burladores. Luego en el versículo, ¿dónde estoy? En el versículo 23 al 26, de ahí mismo de Mateo 24, Mateo 24, 23 al 26, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. Entonces aquí Juan les decía, miren, esto va a pasar, ¿verdad? Cristo lo dijo y ahora yo se los digo, cuando vengan los postreros días, cuando venga el Señor, vendrán burladores, ¿sí?
También ahí en 1 Timoteo 4:1 al 13. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Otra vez dice, en los postreros días van a venir engañadores, ¿verdad? Los falsos maestros. Y estos falsos maestros, disculpen, estos falsos maestros, ahora regresamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Estos falsos maestros se burlaban de la segunda venida de Cristo, así como ya lo dijo Cristo, ¿verdad? Según sus concupiscencias, ocupados sus deseos en cosas carnales, que no tienen tiempo de considerar la verdad, ¿verdad? Así que las burlas de ellos, según este capítulo 3 de 2 de Pedro, eh, toma forma de preguntas. Noten que dice ahí diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es lo que dicen los falsos profetas. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen, no ha pasado nada. ¿Cómo hablan de que va a venir el Señor si no ha pasado nada? ¿Verdad? Primeramente, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? No ha pasado nada. Toda la historia sigue igual, ¿verdad? No ha pasado nada. Entonces, ¿cómo nos hablan de la segunda venida del Señor? Bueno, los versículos 5 al 7 contestan la segunda parte de lo que dijeron aquí los falsos profetas con un argumento histórico. Y la primera parte lo contesta con tres argumentos, ¿verdad? El argumento de la Escritura, el argumento de la naturaleza de Dios y la palabra de Cristo. Así que aquí comienza a dar Pedro pruebas de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, habla de la prueba de la historia, ahí en el versículo 5 al 7. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿verdad? Así que dicen, toda la vida sigue igual, pero dicen, no, no es cierto, no todo sigue igual, ¿verdad? Y aquí habla del diluvio, ¿verdad? Del versículo 6, que el mundo fue, este, entonces anegado por el agua, o sea, pues ustedes ignoran estas cosas. No todo ha sido igual en que Dios sí ha intervenido en la historia eh, para enseñar que el pecado siempre es juzgado. Ahí en el versículo 5 dice, antes de hablar del diluvio, pero dice que los falsos maestros deben notar que en el principio de la creación, esto fue hecho por obra divina. ¿Sí? Dios lo hizo. Al eliminar a Dios el sistema, al quitar a Dios de lo que Dios ha hecho, quitan su responsabilidad, ¿verdad? Pues como no hay un Dios, pues yo puedo hacer lo que se me da la gana, ¿verdad? Entonces, aquí le responde Pedro, este, con un argumento histórico. Está la creación, ¿verdad? Y aquí podemos notar que se enfatiza el agua, que el agua no solamente es producto de la creación de Dios, también es un producto de juicio, por lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Entonces, claro que sí ha pasado,
cosas en la historia. Luego el versículo 6 dice ahí, por lo cual se refiere a la palabra y el agua. Este, ambos intervinieron en la creación y también en la destrucción, ¿verdad? La palabra, ahí la palabra aparece en el versículo 5 y en el versículo 7, relacionados con la creación por la palabra, el juicio del diluvio por la palabra y el juicio futuro por la palabra, ¿verdad? Así que no todo sigue igual, ya hubo juicio, ¿sí? Como prueba y, y es base para anticipar el juicio futuro, ¿sí? Así que aquí se responde a la segunda pregunta. Ahora, la primera pregunta se responde en los versículos siguientes, versículos 8 y los que siguen, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, miren, Dios tiene sus tiempos. El tiempo nuestro no es como el de Dios. Y cita el Salmo 94, ¿verdad? Enseñando que las medidas de los tiempos son relativos. Dios mide el tiempo diferente a nosotros. Nosotros lo medimos por el reloj, lo medimos por el calendario, pero Dios no, ¿verdad? Dios tiene otra forma de medir y por eso dice ahí, no ignoréis, ¿verdad? No ignoréis, los burladores lo ignoran, pero el creyente no debe ignorarlo. Mientras que los burladores se preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué tarda tanto? Aquí dice, Dios ve el tiempo de acuerdo a la eternidad, ¿sí? Ahora, cuando vayamos al cielo, ya no va a haber calendario, ya no va a haber reloj, ¿verdad? Todo va a ser igual, ¿sí? Así que si no ha venido, es porque el tiempo de Dios no es como el nuestro, ¿verdad? Y es algo que el creyente no debe ignorar. ¿Por qué tarda tanto? Porque va de acuerdo con la eternidad. Ahora, el versículo 9 habla precisamente de las pruebas de la naturaleza de Dios y dicen, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces aquí habla de la prueba de la naturaleza de Dios. Cristo no ha venido por ciertas características de Dios, ¿verdad? No es tardanza, sino longanimidad. En otras palabras, es generosidad. Este, ¿Dónde está su promesa? Decían los burladores. Bueno, es por su misericordia y su paciencia que no ha venido. ¿Sí? Es por su misericordia. Y por eso, o sea, está esperando que otros acepten a Cristo, ¿verdad? Dice pues por su benignidad, oye, es que yo quiero que otros vengan a conocerme a mí como Salvador, ¿verdad? Entonces, esto viene para nosotros. Compartamos el Evangelio, ¿sí? Si el Señor lo tiene por tardanza, es para que compartamos el Evangelio y otros conozcan a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Como es una decisión personal, tenemos que decirle a los demás, acepten a Cristo. Entonces, en un sentido, Cristo se está tardando para que otros, así como lo ven los falsos maestros, es precisamente para esto, ¿verdad? Eh, eh, por eso es que su segunda venida se está retrasando. Y luego el versículo 10 habla de la prueba de la palabra de Dios, que dice ahí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Cristo dijo que vendría como ladrón en la noche. Ahora, ¿un ladrón avisa cuando va a meterse? No. No, Y cuando menos lo esperan, ahí se mete el ladrón, ¿verdad? Y Cristo lo dijo, fíjense, ahí en Mateo, otra vez 24, el versículo 42 al 44, dice ahí, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Así que eh, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, también Cristo lo dijo, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche. En 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Cuando nadie lo espera, ahí va a venir Señor, ¿verdad? Así que el día del Señor, podríamos decir que es inesperado, ¿verdad? Eh, Aquí dice que el día del Señor, qué interesante que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, ¿verdad? Los cielos serán destruidos, ¿verdad? Y luego dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, ¿verdad? Los cielos pasarán, desaparecerán y serán destruidos por fuego. Los elementos se refieren a las estrellas que están ahí en el cielo y la tierra. Dice que serán quemados. ¿Sí? Miren, en el panorama de la venida del Señor está que Cristo viene y luego comienza la iglesia, y luego viene el tiempo de la tribulación y luego el milenio. ¿Sí? Entonces, en el periodo de la tribulación, vendrá esto de ser quemados, ¿verdad? Será esto de que vendrán, que los cielos pasarán, luego en el milenio, ya hay una administración diferente, ¿verdad? Así que el Señor vendrá, es lo que está diciendo aquí Pedro. Aguas, porque los malos, falsos maestros dicen que no es cierto, que no ha pasado nada. Claro que sí ha pasado. Y Dios ha dicho que va a venir y va a venir como ladrón de la noche. Así que el Señor vendrá, no importa si lo creemos o no lo creemos, si lo esperamos o no lo esperamos, el Señor vendrá por lo que dice aquí, ¿verdad? Y Él dijo, y es una promesa, ¿verdad? Este mundo pasará. Qué hermosa promesa del Señor, ¿verdad? Que Él viene y estaremos siempre con el Señor. Esta mañana estaba leyendo un pasaje allá en Filipenses, al versículo 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Dice en versículo 24, pero quedarme en la carne es más necesario por ustedes. Yo quiero estar con el Señor, pero ahorita quiero que ustedes aprendan, quiero que crezcan. Quiero irme con el Señor, ¿por qué? ¿Qué dice ahí el pasaje? es muchísimo mejor. Porque es muchísimo mejor. Te pueden imaginar, llevamos esta vida y por lo mejor que llevemos en la vida, estar con Él es mucho mejor. ¿Sí? Así que debemos animarnos los que somos hijos de Dios, ¿verdad?
que el Señor viene por nosotros. Vendrá como ladrón, cuando menos lo pensemos, ¿verdad? Pero viene y entonces estaremos con el Señor, lo cual es mucho mejor. ¿Cómo ven? La próxima semana vamos a acabar de ver del Día del Señor, la venida del Día del Señor, ¿verdad? Pero por lo pronto contesta a los falsos maestros. ¿Cómo que no ha pasado nada? Claro que ha pasado, ¿verdad? Y el Señor mismo prometió que va a venir, ¿sí? Como ladrón. Así que no nos queda más que esperar, ¿verdad? Y y Pedro decía en los postreros días, o sea que Pedro lo anticipaba. Y nosotros después de tanto tiempo, pues más todavía, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo, porque el tiempo del Señor es diferente al nuestro, ¿sí? El Señor sabe cuándo, pero por lo pronto, por su longanimidad, ¿verdad? Dice, pues, que otros conozcan al Señor, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, por referente a lo que mencionabas de Filipenses, ¿no? Inclusive en el mismo capítulo 1 versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Ajá, ganancia. ajá, sí, así es. Por eso es que es mucho mejor. Bueno, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Porque Él prometió que va a venir por nosotros y que nos ayude a mantener este pensamiento, ¿verdad? De que un día vamos a estar con el Señor, ¿sí? Ahora somos salvos, pero para toda la eternidad, cuando estemos con el Señor. Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque nos permites estudiar este libro que nos enseña pues tantas situaciones tan difíciles por lo que pasan los cristianos, eh, por los falsos maestros. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes y ya que tu promesa es que vendrás, yo te pido, Padre, que nos ayudes a mantenernos bien, pensando en esto, que un día vas a venir como ladrón. Y cuando menos lo esperemos, ahí vas a estar tú. Ayúdanos a mantenernos, ya que no sabemos cuándo vienes, a mantenernos bien durante el resto de, de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias.